DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, empezando una semana en la cual ya está programado para mañana una reunión de la Comisión de Juicio Político en esta Cámara de Diputados. Se le va a dar punto final, por lo menos a esta etapa del juicio político, a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una semana en la cual va a haber asamblea legislativa para ratificar por parte del Congreso los resultados electorales, el triunfo de Javier Milei, de la fórmula Javier Milei, Victoria Villarruel. Y por supuesto también los interrogantes que tienen que ver a cómo va a ir constituyéndose las nuevas autoridades de esta Cámara de Diputados de la Nación a partir del próximo 10 de diciembre. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, como bien decías, todos a la expectativa de ver cómo mañana se da la Comisión de Juicio Político. Recordemos que es la fecha límite para dictaminar este juicio político. Si no hay dictamen de alguno de las causas que se están investigando, se cae el proceso. Claro. Para el miércoles, si no se resuelve, el proceso se cae y hay que empezar absolutamente todo de nuevo. Una investigación, una comisión que lleva casi un año trabajando. Así que uno presupone que mañana el oficialismo, que tiene mayoría, va a dictaminar y va a mandar el proyecto, va a quedar listo el proyecto para que vaya al recinto. Bueno, este tema del juicio político a la Corte cruzó durante todo este año electoral, cruzó las diferentes elecciones en las diferentes provincias, la elección primaria a nivel nacional, la elección general y por supuesto también el balotaje. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Mañana sí, última reunión de la Comisión de Juicio Político. 16 integrantes del oficialismo, 15 integrantes por la oposición. El horario original era a las 13 horas. Mañana hay reunión de gobernadores con legisladores, por lo tanto, Juntos por el Cambio pidió postergarla para las 15. Ese es el motivo del cambio en la agenda acá en el Congreso. Digamos, lo que muestra que van a estar todos. Claro. Porque también un error del oficialismo también puede llevar a que sea mayoría la oposición y que se caiga todo el plan que tenemos desde enero de este año que el oficialismo viene trabajando en este dictamen. Hay que verlos sentados a todos, a los oficialistas. Sí. Todavía no están garantizados. Hay algunos que, digamos, una vez que se cae la posibilidad de la continuidad del oficialismo en el gobierno, dice, bueno, ¿vale la pena ahora estampar la firma acá? Sí, creo que sí, vale la pena, porque ya fue mucho trabajo, pero en lo político no se mide bien el rédito, ¿no? Bueno, a ver, los pasos de la Comisión de Juicio Político, y después lo vamos a ir ampliando, pero lo cierto es que se fueron cumpliendo los tiempos que fue marcando el oficialismo. Cuando presentó, y las intenciones del Frente de Todos en esta Cámara de Diputados, cuando presentó el proyecto, después de una reunión de Alberto Fernández con gobernadores, ¿no? Que son, en definitiva, quienes lo terminaron impulsando, pero que lo presentaron los diputados nacionales, Germán Martínez a la cabeza, diagramaron este año 2023 de esta manera. Sí. A lo largo de todo el año, la discusión del juicio político a la Corte. Sí, y me parece que de acá en adelante vamos a ver bastante mencionados a los gobernadores en general, porque estamos hablando de, bueno, qué dicen con respecto al juicio político, qué dicen respecto al paquete de leyes que ya dijo el presidente electo, va a haber extraordinarias, ¿no? Claro. Dijo, ¿qué van a hacer los gobernadores sin obra pública? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Mucho foco en los gobernadores, muchos de los cuales todavía no asumieron, pero ya ir también conociendo un poco este elenco de las 24 provincias para ver, bueno, qué piensan. Están más variados ahora también. Así que no son uniformemente peronistas como venían siendo bastante. ¿Los vamos a ver por acá en algún momento? Bueno, a ver, esta semana hay reuniones de gobernadores
el Los Frente dos, de Todos en el CFI Sí. también con legisladores del Frente de Todos. Juntos por el Cambio con legisladores de Juntos por el Cambio Hoy, en el Club Alemán. Sí. y hoy a la noche Y los hoy a la noche los libertarios. libertarios Sí. definen a Marcela Pagano presidenta. del Seguramente. bloque, ¿no? Posiblemente por ahí parecería que... Sí, parece que vienen por ahí. Hay que prestarle mucha atención a esto que decían de los encuentros de los gobernadores, porque primero porque algo que comenzó en Mendoza, que siguió en Corrientes, que va a seguir seguramente con Entre Ríos y que seguramente se va a sumar a algún gobernador peronista, tiene que ver con que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de una de las últimas leyes que se aprobaron en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con la modificación y la eliminación para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Y con otra ley que está en el Senado, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que es la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque son dos impuestos que son coparticipables y las provincias, Mendoza, Corrientes ya lo hizo, Frigerio cuando asuma en Entre Ríos lo va a hacer, se presentaron ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque pierden plata. Porque la decisión fue, lo que dicen las provincias es que la decisión fue unilateral del Ejecutivo y por más que lo haya votado el Congreso, no lo hablaron con las provincias, son impuestos coparticipables, entonces como pierden plata, pierden, si uno escucha ahora a algunos legisladores que van a asumir dentro de poco como gobernadores, ya tienen la cuenta de cuál es el impacto de ganancias solamente respecto de la masa salarial. Y como empiezan a tener problemas para pagar el medio aguinaldo en diciembre y el presidente electo ya dijo que no iba a haber transferencias para las provincias, bueno, de algún lado va a tener que salir la plata para pagar los aguinaldos, porque por más que estemos discutiendo todo el tiempo sobre la masa de empleados públicos en el gobierno nacional, en realidad la masa fuerte de empleados públicos está en los gobiernos provinciales. Claro, sí. Con lo cual, sí o sí, las provincias necesitan de los fondos que le envía el Estado Nacional para poder pagar el medio aguinaldo. Bueno, esto lo habló Nacho Torres, Nacho Torres, el el primero. gobernador electo de Chubut, ¿no? Sí. Senador Claro. nacional. Claro, por eso digo, vos lo que vas a tener ahora es que no hacen presentaciones judiciales, básicamente porque las provincias son gobernadas por un signo político diferente. Claro. Cuando Nacho Torres asuma en Chubut, cuando Rogelio Frigerio asuma en Entre Ríos, ya dijeron que van a venir a la Corte. ¿Por qué? Porque ya hay dos provincias que lo hicieron, como Mendoza y como Corrientes. Ya que como Mendoza continúa el mismo signo político, que Corrientes no tuvo elecciones para gobernador, Claro. sino que lo que hacen es se presentar a la Corte. Y lo más probable es que algún gobernador peronista haga exactamente lo mismo. Le afecta de la misma manera. Bueno, ahí lo que Nacho Torres fue el primero en decirlo, había habido... Primero fue Milei el que dijo... si entran 100, solo se pagan 100. Y Sí. si quedan 20 afuera, que serían los aguinaldos, se van a pagar 100. Ya Milei lo había deslizado. Nacho Torres a mí me parece que va por una doble vía. Una crítica también a lo que le dejan, ¿no? Claro. Porque las cuentas de Chubut precisamente no vienen bien. Es la provincia que tuvo muchos problemas con los días de clase también. Las cuentas no están del todo bien. Y al mismo tiempo se anticipa con lo que puede ser, bueno, el recorte de las transferencias, la obra pública, qué les va a tocar en el presupuesto. Claro. Entonces ya... ¿Qué presupuesto? Claro, Sí, ¿qué también. presupuesto va a ser? Por ¿Qué eso, presupuesto va a nadie ser? lo sabe todavía. Todavía no hubo indicios. Nadie lo sabe, hasta ahora lo único que sabemos que dijo el presidente electo que la única persona que va a tener la billetera abierta va a ser la ministra Petovelo. Petovelo, La ministra ministra Petovelo. la ministra Petovelo, digo, no es un dato menor teniendo en cuenta que Petovelo dentro de su ministerio está educación y está salud, dos paritarias. Vos tenés ahí la paritaria de educación, la paritaria de salud. Está lo que hoy se conoce como desarrollo social, Claro. todos los planes sociales. Y trabajo. Y trabajo, claro. Y trabajo donde tenés otra parte de los planes sociales. Ministerio de Capital, Capital Humano. Humano. Sí. No me salía el nombre, claro, Sí. capital humano. Con lo cual, la señal es que esa ministra va a tener, si es que termina siendo esa persona, digo, va a tener la billetera abierta. Ahora, ¿qué significa tener la billetera abierta? Porque buena parte de cuando uno mira el déficit del Estado Nacional sobre el PBI, buena parte está ahí. Claro. Si vos quitás jubilaciones, del 18%, que es el déficit del Estado Nacional sobre el PBI,
jubilaciones es el 7%. Después empezás a sumar todo lo demás, que son transferencias a las provincias, todos los planes sociales, empezás a sumar todo eso y juntás los 11 puntos que te faltan. Claro. Pero bueno, si es la ministra que va a tener fondos, no debería enfrentar problemas a la hora de discutir paritarias. Claro. Y el primer plan es, de acuerdo a lo que trascendió, un primer 5%, ¿no? Ver Sí, de dónde. La primera etapa. La Sí, primera el etapa. recorte, sí. El recorte, el 5%, a ver de dónde. Un recorte del 5% con una estimación de inflación para diciembre, enero, febrero de las consultoras privadas de 2 dígitos, más o menos alrededor del 20%, lo que te da una inflación volando al año del 300%. Más o menos. Bueno, con este panorama nos vamos Bueno. a... Sí, con este panorama, sí. Y sí. Nos vamos a Son casa. números, ¿no? son números, son estimaciones. Sí, sí. Puede cambiar, puede mejorar. Digo, Y veremos también cuáles son los resultados de esta visita que está haciendo y reuniones que va a tener el presidente electo en los Estados Unidos, con Fondo Monetario licenciado Internacional. Caputo, que puede llegar a ser, en principio, el ministro de Economía. Puede ser Bien. en principio el ministro de Economía. El Milei jefe de dijo, gabinete. Y el jefe de claro, gabinete. Milei dijo que era la persona que más sabe de finanzas en la Argentina. La verdad que es una persona muy reconocida en el mundo de los traders. Los traders son aquellas personas que se dedican a vender y comprar acciones, bonos, títulos, que es muy diferente a ser ministro de Economía. Claro. Podría ser un ministro de Finanzas, pero no se sabe todavía cómo va a ser porque hasta ahora no está confirmado. Sí está confirmado el caso, por ejemplo, de Giordano Alancés, que es el En rigor actual... es lo que fue, Sí. fue ministro de Finanzas. Claro, Sí. fue ministro de Fue Finanzas. ministro de Finanzas. Pero digo, hasta ahora vos tenés confirmado a Osvaldo Giordano en Lancés, que es el actual ministro de Economía de Córdoba y el ministro de Economía de los últimos 12 años de Córdoba. Claro. Tenés confirmado a otro cordobés que va a transporte, pero digo, en el caso de Economía, Todavía no hubo ninguna Pero hubo resolución. una foto, Sí. a ver, uno una presupuesta. foto y un viaje. Pero la pregunta, Alcanza bastante. claro, la pregunta va a ser cómo va a ser el armado de Claro. ese ministerio. Claro. Es que no lo Si va a ser Hacienda, si va a ser Finanzas, digo, ¿cómo va a ser? Porque el punto es ese, ser un ministro de Economía es muy diferente a ser un ministro de Finanzas. El diseño no está, eso es lo que no está. El ministro de Economía gasta, el ministro de Finanzas es quien consigue los fondos. Claro. Bueno, vamos a irnos a nuestro móvil para hablar con Luciana Fernández, para conocer un poco la agenda que tiene la Cámara de Diputados a lo largo de esta semana. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, bueno, saludarlos también a Dani y a David allí en el piso. Nosotros nos encontramos aquí en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación para compartir con ustedes un poco de lo que va a ser la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación para esta semana y también lo que hay por el momento publicado para la semana que viene. Como bien lo estaban adelantando, mañana se reúne la Comisión de Juicio Político a las 15 horas en el anexo A, en la típica sala donde se vienen reuniendo desde el mes de enero. Recordemos que fueron varias reuniones desde que arrancó el año. Por lo general fueron 4 reuniones al mes. En algunos meses hubieron 1 o 2 reuniones por cuestiones de feriado, quizá por temas de agenda. Recordemos que fue bastante complicado también reunir a los legisladores a lo largo del año porque fue un año político en el cual la mayoría de los diputados y diputadas nacionales estuvieron haciendo campaña en sus respectivas provincias, en sus respectivos municipios. Bueno, así todo, la Comisión de Juicio Político pudo lograr el curso de la investigación que se propuso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y finalmente mañana la idea es reunirse para dictaminar, bueno, como resultado de todo lo investigado en esta Comisión de Juicio Político. Ahora, una vez que tiene el dictamen, lo que establece el reglamento es que ese dictamen tiene una vigencia de 3 años, ¿sí? Eso va a depender del próximo oficialismo, ¿sí? Recordemos que, bueno, presidente electo Javier Milei, va a depender de si ese oficialismo va a querer bajar ese proyecto que eventualmente va a tener un dictamen de comisión en el día de mañana, si lo quiere traer al recinto, pero si lo quiere traer al recinto para que prospere, debe reunir las 2/3 partes del total de los miembros de la Cámara, algo que es muy complicado, algo que
que es una mayoría muy rigurosa, que incluso esa misma mayoría se establece para una reforma constitucional, o puede hacerlo traer aquí al recinto y al no tener los votos necesarios puede hacer caer ese dictamen. Así que todo va a depender de el presidente de la Cámara, el presidente nacional, cómo van a avanzar. Lo cierto es que mañana se reúne la Comisión de Juicio Político a las 15 horas, donde efectivamente van a dictaminar respecto a la acusación contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. También el día jueves tenemos reunión de comisión a las 11 de la mañana, la Comisión de Asuntos Municipales, invitados, así que va a ser una reunión informativa por el momento, quizá una de las últimas reuniones informativas ya del año, porque se termina el periodo ordinario, salvo luego que después llamen a sesiones extraordinarias para legislar aquí en el recinto, pero por el momento se termina el tiempo para dictaminar de las comisiones, pero la Comisión de Asuntos Municipales no tiene pensado dictaminar nada porque vamos a ver que tiene invitados, va a ser solamente informativa donde van a tratar sobre municipios y cooperación internacional. Fueron invitados el doctor Marcelo Sanoner y el doctor Daniel Cravacuore, quienes expondrán sobre la cooperación internacional y los gobiernos locales y diseño de las políticas municipales de cooperación descentralizada respectivamente. Esto tiene que ver con las gestiones, los vínculos, los comercios que puedan realizar los propios municipios con organismos internacionales. Lo mismo pueden hacer incluso las propias provincias. Recordemos que todo responde a la autonomía que tienen las propias provincias y también los municipios por ser preexistentes al Estado nacional. Y finalmente, para la semana que viene, el jueves 7 de diciembre, ya está publicado en agenda, 12 del mediodía, la sesión preparatoria para tomar juramento a los nuevos diputados y diputadas nacionales aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. También recordemos que van a haber 2 asambleas legislativas, todavía no están publicadas en agenda, pero la primera asamblea legislativa va a ser similar a la última que se realizó aquí en el recinto de la Cámara, simplemente para convalidar los votos del balotaje de la segunda vuelta. Tiene que ver con un mandato constitucional, más que nada, por eso se hace una cuestión de formalidad, que se espera a que estén los datos definitivos, no se puede hacer con los datos del escrutinio provisorio, sí o sí la ley dice que tienen que estar los datos definitivos, bueno, para consolidar los votos que sacó Javier Milei y Sergio Massa en esta oportunidad, así que seguramente que esa asamblea durará no más que media hora. Y también habrá otra asamblea legislativa ya el 10 de diciembre para tomar juramento a Javier Milei y a Victoria Villarroel aquí en el recinto de la Cámara y seguramente luego se trasladarán hasta la Casa Rosada para hacer lo que corresponde como el mandato presidencial. Así que reiteremos respecto a lo que es la agenda parlamentaria para esta semana, mañana 15 horas Comisión de Juicio Político y el jueves a las 11 de la mañana Comisión de Asuntos Municipales. Bueno, muy bien, Luciana, con toda esta información que tiene que ver con las diferentes tareas que va a tener la Cámara de Diputados en las próximas horas y, por supuesto, la convocatoria a Asamblea Legislativa que en principio estaría prevista también para esta semana que vos bien señalabas, para ratificar, para convalidar los resultados del balotaje. Todavía no está publicado oficialmente en las páginas de la Cámara de Diputados. Así es. Así es, así que ni bien tengamos confirmación de qué día y hora se va a realizar, seguramente estaremos en contacto con ustedes para contarles sobre la agenda parlamentaria. Bueno, ¿hay visitas hoy en el recinto de la Cámara de Diputados o no? ¿Visitas guiadas con escolares? Hubieron, sí, estuve mirando, hubo movimiento en los pasillos, hubieron varios chicos, entiendo por la edad que eran de escuelas secundarias que estuvieron recorriendo aquí, también extranjeros que estuvieron sentados aquí en las bandejas que están al costado de la presidencia e incluso tenían una traductora que les estaba contando el manejo de la Cámara de Diputados de la Nación en inglés, así que bueno, al parecer todo marcaba, ¿no?, que era un grupo de turistas extranjeros que estaban recorriendo aquí el Palacio Legislativo con las visitas guiadas que tiene la Cámara de Diputados de la Nación para todas las personas que se quieran acercar y quieran venir a ver, el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación. Luciana, gracias por este informe. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Luciana Fernández con nuestro móvil ahí en el recinto de la Cámara. Sí, seguramente ahora... En las discusiones. ¿El 6 o el 7 es la jura de los...? El 7. El 7, bueno, podrán aprovechar también hacer una visita guiada a los nuevos. Hay muchos diputados que nunca estuvieron en el Congreso de la Nación. Claro, exacto. Que asumen el 7 de diciembre como diputados.
Porque después porque cuesta encontrar los despachos, ¿eh? Cuesta encontrar los despachos. Claro. Cuesta encontrar los despachos. Sí, sí, Conocer claro, el claro. reglamento, Sí, si te cómo toca- cuándo hay que apretar para hablar, cuándo te toca. Si te toca en el Palacio es más simple que si te toca en el anexo. Sí. Encontrar los despachos en el anexo es más difícil. Debe ser ahora, en estos momentos, ¿no? Una discusión por las oficinas en el Sí, Congreso. claro. Entre los que se van, no solo con los que ingresan, sino también con los que quedan, porque el diputado que queda, porque tiene 2 años más de mandato, y Sí. tiene una oficina, Más digamos, no muy estándar, confortable. claro. Le pide a alguno que las se vaya, codiciadas claro. son unas que las que dan a las esquinas, Sí, Claro. esas son las ¿no? cosas. Porque tienen más Son más luminosidad, amplias, son amplias. Todos quieren en el Palacio porque Claro. también ahí están las reuniones, porque se realiza está la rosca, entonces... Son más lindas, A además, veces, claro, del las Palacio. costumbres indican que los despachos, si alguien se va, primero se le ofrece a alguien alguien que está, el que viene nuevo, acá cerquita, al lado enfrente del Jardín de Infantes, hay un diputado pobre que lo dejaron acá. Sí, sí, Acá sí. al lado, claro. un ex libertario que está, Sí. que bueno, nada, es pagar el derecho de piso. Claro. Al lado de un ascensor, no te ve nadie, salís, no te trae nadie un café. En el Palacio, Sí. bueno, el Palacio está reservado además para los senadores. Y después tienen los despachos más importantes, que son los de los presidentes de los bloques. Claro. Que tienen un espacio para reunirse. Los despachos del Senado son más grandes que los despachos de la Cámara de Sí, Diputados. claro. Exacto. Son menos, entonces tienen Son, más y espacios. son, a ver, los despachos, hablando del Senado, en el anexo del Senado, en la ex caja de ahorro, Sí. son despachos muy amplios Sí. también y, digamos, muy bonitos como para trabajar. Sí, son más lindos. La incomodidad es que las reuniones, por lo general, se realizan en el Palacio. Exacto. Es una cuadra. Es una cuadra. Hay que caminar 100 pero metros como solamente. para trabajar. Además, también hay en los anexos hay otros lugares que no son ni de legisladores ni de bloques, sino reuniones para asesores, para comisiones, para otras cosas que están reservadas, porque hay mucha gente acá conviviendo y trabajando todos los días. Claro. Pero mira, la ventaja es si te toca el anexo de la Cámara de Diputados, tenés lugares para ir a comer en el anexo. Claro. En la Sí. Cámara de Diputados no hay. No hay, solo Lugar- café. Solo café. En el recinto, en el edificio, En el de la edificio. Cámara, Claro. claro. Tenés que pedir, pero Claro. no hay para ir a comer. En el caso del Senado sí, tiene un restaurante para Claro. los senadores. Claro, exactamente. Hace años había un kiosco en lo que es el Palacio. Como Sí. dijo ¿No? el Pero- presidente saliente, parecemos agentes inmobiliarios Sí, vendiendo todo sí, lo que parecemos hay, agentes ¿no? Los que inmobiliarios. llegan. No, pero lo que había, Sí, estamos claro, hablando de lo que había. claro. Lo que Lo pasa que es que había. los despachos, digo, tienen una historia, quién estuvo, Sí. no solo quién estuvo antes del que llega ahora. Digo, pensemos en la cantidad de años que tienen esos despachos, quiénes pasaron por esos despachos, qué reuniones hicieron en esos despachos, en particular los más importantes. Sí, Digo, claro. Con lo cual son súper atractivos. Por lo general, cuando viene un ex gobernador, Claro. le buscan un despacho en el Sí, Bueno, hay en el Palacio. distintos Palacio. escalafones, ¿no? En el Palacio. Algunos legisladores que no tienen experiencia, pero vienen de ser gobernadores, como decís Claro. vos, o vienen con una carrera importante, o que cambian de cámara también, que también sucede mucho. Bueno, O sea, pensémoslo de esta manera, Pichetto, que llega ¿Qué- hoy, Pichetto, que qué le llega van a hoy dar? Claro, ¿qué le va a la tocar? Cámara de Diputados, jura ¿Un ahora como sucucho? diputado, Claro. no lo van a mandar al anexo, va a tener seguramente un despacho en el Palacio. en el Palacio. Seguramente, seguramente, después de haber sido durante 10 años jefe del bloque del oficialismo Claro. en la Cámara de Senadores. Es un candidato a vicepresidente. Digo, fue diputado también, ¿no? Sí. Y los- previo a ser senador Antes, fue claro. diputado. Los 3 diputados libertarios Sí. que hay hoy, los 3, Milei, Villarruel, Píparo, tienen despacho en el anexo de la Cámara de Diputados. Claro. Sí. Seguramente, obviamente, Milei y Villarruel van a ir a sus despachos en la Casa de Gobierno y en el Senado Nacional. Pero seguramente habrá libertarios que tendrán su despacho En el Palacio. en el Palacio. En el El Palacio. presidente de bloque, la presidenta de bloque, si hoy termina consagrada Marcela Pagano. Ujú, exacto. Y tendrán despachos también, obviamente, en el anexo. Y Después igual acá en las inmediaciones hay otras oficinas. Hay Los otras legisladores oficinas, que también. también son acá al lado cómodas, está ¿eh? la coalición cívica Sí. que tiene el Claro. bloque original. Se reúnen ahí, más allá de que le corresponde un lugar o lo que sea. Ahora son menos, no sé cómo están esos números. claro. Pero siempre tuvo su lugar aparte para las reuniones, entrar, salir. Hay acá en las inmediaciones muchos legisladores que tienen también Sí. oficinas, lugares de reunión, más que También, nada, ¿no? también. La pandemia complicó además también porque también los bares, algunos de los bares que estaban por acá tuvieron bastante tiempo cerrados, donde se Sí. hacían reuniones, entonces bueno, obligó a
llevar puertas adentro esas convocatorias. Bueno, vamos a hablar de uno de los temas y Daniela enseguida nos va a estar ampliando, que tiene que ver con la compensación fiscal a las provincias argentinas, algo que de discusión diaria que se está dando y obviamente se va a dar mucho más después del 10 de diciembre en lo que va a ser el recambio de las autoridades a nivel nacional, pero también el recambio de las autoridades a nivel provincial. Vamos a compartir primero un testimonio y después vamos a ampliar esta información. Creo que el bloque ha decidido también jugar con todo para que existan sesiones después del 19, porque la gente está esperando leyes que realmente vayan al encuentro de lo que vienen reclamando de distintas partes de la sociedad, ¿no? Porque son distintas leyes. Una de ellas es el refinanciamiento de educación que pasaría a 8 puntos, ¿no? Es muy importante. Por lo tanto, estamos viendo y se ha reunido la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Salud también, donde allí la presidenta, la diputada Fey, ha presentado un proyecto que va a salir por consenso seguramente, porque ya hemos estado hablando antes de ayer en la Comisión de Salud, para que también sea tratado en el recinto, ¿no? Así que creo que esto vale la pena que se haga ese esfuerzo y todos los bloques hagan el esfuerzo para que siga funcionando el Congreso Nacional. Bueno, el presidente Alberto Fernández ha pedido que funcione hasta el 9 de diciembre, el periodo que hoy finalizaría en este mes, ¿no? Pero principalmente es el funcionamiento del Congreso con la nueva estructura que va a tener. Creo que va a ser muy difícil tratar algunas ideas y algunas propuestas que tiene el candidato Javier Milei, porque una de las cosas, la coparticipación, van a hacer con las provincias, los diputados que responden a cada una de las provincias, cómo van a trabajar y cómo van a acordar una cosa que va en contra, inclusive de su propia provincia, ¿no? Bueno, ahí está Juan Carlos Alderete, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. El tema son los números, Dani, y cómo se compensan esas cuentas. El tema son, sí, exactamente. Ahí, bueno, el diputado Alderete recién estaba diciendo que los diputados de las provincias, que en realidad los diputados de las provincias son todos, pero bueno, los diputados que están más cercanos a los gobernadores no van a votar ningún cambio en la coparticipación. Milei tampoco. Milei lo tiró para adelante. No viene por el lado de rediscutir la coparticipación. No es que no está de acuerdo con el tema de la coparticipación. Sí está de acuerdo, pero no va a dejar nada en la bolsa. No, pero además sería abrir un frente político de discusión muy grande, muy amplio. No lo han podido hacer desde la reforma hasta acá. Claro. Aparte, yo creo que la única provincia que estaría, olvidémonos de los colores políticos, pero que estaría feliz por eliminar la coparticipación es Buenos Aires, porque es la que más aporta y la que menos se lleva. Y la que menos se lleva respecto de lo que aporta. Sí, bueno, yo me quedo con lo que, en vez de aportar, vivir con lo nuestro, me lo quedo y listo. Digo. Bueno, por eso, de Duhalde en adelante, Duhalde gobernador en adelante, lo que se buscó es de qué manera compensar a la provincia de Buenos Aires. Claro, exacto. Y ahí se creó el fondo de compensación del conurbano, ¿no? El fondo del conurbano, que lo acordó Carlos Menem con Eduardo Duhalde. Y de ahí siguieron hasta se volvió, digamos, a actualizar en épocas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Milei tiene la ventaja de ahora, cuando, como bien decía Daniela, bueno, no es para ahora, sino que es más para adelante, porque en la campaña, donde básicamente dijo todo lo que dice que va a hacer, pero después el cambio que hace de lo discursivo es que yo dije que iba a hacer todo esto, pero estas son reformas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. No se termina de saber en qué momento la primera pasa a ser la segunda generación, pero bueno, te puede decir, como dijo con otras cosas, no, esto es una reforma de tercera generación, es para dentro de 15 años. Sí. Pero bueno. Bueno, ahí les cuento un poquito. A ver, Marcelo Casareto en realidad trae al Congreso, Marcelo Casareto se va ahora de la Cámara de Diputados, trae al Congreso, digamos, explicita, es un proyecto corto, pero que trae esta preocupación de los gobernadores, como decíamos hace un ratito, de todos los espacios. ¿Qué va a pasar con los aportes del Tesoro Nacional a las provincias? ¿Cuándo nos van a transferir? Si ahora asume Javier Milei el 10 de diciembre, ¿cuándo va a venir el dinero, el aguinaldo
la ley indica que el aguinaldo se paga el 18 de diciembre. Hay 8 días para que se defina entre que asume y entre se envía el dinero a las provincias, 8 días. Resulta por bastante poco si es que las cuentas no están claras, si es que... Además, porque las provincias no tienen resto, porque o sea, si no reciben en tiempo y forma esto, no alcanzan a pagarlo. Marcelo Casareto, ¿qué dice? Bueno, la eliminación del impuesto a las ganancias y la compensación del IVA de la canasta básica redujo la masa coparticipable, lo que incide directamente en el aporte que reciben las provincias. Si bien esto fue un beneficio dirigido directamente a los trabajadores, quienes ahora se subió el mínimo imponible, la cuarta categoría se llevó a un nivel que solo paga el 10%, sí, menos todavía, de los que más ganan. Y esta compensación del IVA de la canasta básica, que no es ley, pero que Milei dijo que iba a mantener. Hasta ahora es un decreto que es hasta el 31 de diciembre. Exacto. Si Milei lo quiere mantener, o sale o lo pone en extraordinarias para que lo vote el Senado, o hace un decreto nuevo. O así, esto tiene que ver con que al ser una reducción de impuestos, los libertarios lo votaron a favor. Claro. En ese punto acompañaron aún a su contrincante en la carrera presidencial. A Massa le votan ganancias porque tiene que ver con lo que ellos pregonan. Bueno, baja de impuestos. Bueno, bajamos los impuestos. Los trabajadores no pagan más. ¿A alguien le afecta esa recaudación? Son dos impuestos. El IVA es el impuesto que mayor recaudación tiene. 2 impuestos que son coparticipables. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, lo que era la parte de las provincias, en forma proporcional, recibe menos. Claro. Pero no queremos recibir menos porque ¿qué culpa tenemos nosotros sobre todo de un tema que se dio en la campaña, ¿no? Un tema que se dio en la campaña, que pone dinero fresco en el bolsillo, que la inflación está corriendo a los trabajadores y dice, bueno, por lo menos hago las compras en el supermercado de la esquina y me devuelven el 20%, el 21% del IVA. Tangible, en el día, está bueno, pero las provincias se empiezan a quejar. Claro. No tuvieron tanto tiempo para quejarse las provincias porque la campaña electoral, bueno, pero ahora los gobernadores se van a sentar y van a decir, los números no me dan. ¿Qué más dice ahí el proyecto de ley, la situación cómo está? Este proyecto de ley muestra esto que decíamos antes. Me parece que no solamente los gobernadores de Juntos por el Cambio, si es que existe Juntos por el Cambio como tal, pero vamos a poner los gobernadores del PRO, los gobernadores radicales, sino que los gobernadores peronistas empiezan a reclamar que les falta fondos. Que la eliminación del impuesto es muy bueno, pero no hubo una compensación, porque la compensación estuvo dada, que ahí es donde pasa, me parece que es donde los gobernadores empiezan a sentir el peligro. ¿Qué fue lo que dijo? El ministro de Economía, y en ese momento candidato a presidente, les dijo, bueno, la compensación la vamos a dar con el impuesto al cheque. Vamos a coparticipar más del impuesto al cheque, entonces le compensamos esto que le sacamos acá. Eso lo ponemos en el presupuesto cuando se discuta presupuesto. Presupuesto, claro, pero el presupuesto no se discutió y nadie sabe qué es lo que va a pasar con el presupuesto, si es que lo retira Milei y manda uno nuevo, si es que busca prorrogar el presupuesto de este año, no queda claro qué es lo que va a pasar. Entonces, esa promesa la hizo alguien que hoy no tiene capacidad de cumplirla. Claro. Exacto. Ahí, bueno, en el contexto de transición, en los ejecutivos, generó quejas y preocupación de los gobernadores, algunos de los cuales pusieron en duda el pago del medio aguinaldo de diciembre. Lo que estábamos hablando hace un ratito, la mayoría de las provincias depende en gran parte para el pago de los trabajadores estatales. Provincias, sobre todo de las provincias del norte, que la masa estatal de sueldo llega al 70% de lo que hay que pagar y gastar en una provincia. Por lo tanto, queda claro que no alcanza. ¿Cuál es la propuesta entonces? Los gobernadores y gobernadoras de las distintas provincias argentinas han solicitado al presidente de la Nación y al señor ministro de Economía de la Nación que en carácter de urgente arbitren los medios necesarios para que se incorpore a la masa coparticipable el 25% de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos y el 35% de la recaudación del impuesto país, lo que se cobra cuando los compran algo en moneda extranjera. Claro. Se paga el precio del dólar oficial, más el impuesto país, más la retención de ganancias. Bueno,
coparticipame el 25% de débitos y créditos bancarios y el 35% de la recaudación del impuesto país. Claro, pero el impuesto país no es coparticipable, por lo menos hasta ahora. Exacto, se lo por lleva ahora no es todo coparticipable. el El Estado Estado. Nacional. Bueno, nos podrás compartir algo Poquito. de eso a nosotros. Ahora encima subió el impuesto país porque pasó del 30... No, el impuesto país sigue siendo el mismo. Lo que se modificó, vos decís por el dólar tarjeta, lo que se modificó es ¿La retención de ganancias? La retención de ganancias. Se va al 100% la retención Al de 100. ganancias, el impuesto país sigue siendo el Sí, mismo. el 35. Bueno, le piden el 35 del 35 entonces, le dice. 35 Claro. del 35. ¿Cuánto recaudás? 35. ¿Cuánto 35. quiero yo? ¿Cuánto me das? Bueno, 35. ¿Qué te parece si hacemos eso? A simple vista parecería que no es equivalente, me parece. No. Me parece que no. No. Porque no creo que sea parecido. El 20% del IVA... Vos fíjate, el 25% de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios es la promesa de Massa, Sí. que es el impuesto al cheque. Sí. El 35% de la recaudación del impuesto país, el impuesto país terminó siendo importante dentro de la recaudación. Con lo cual el Estado Nacional perdería bastantes recursos Claro. si le da el 35%. Exacto. Es Bueno. bastante más, me parece, de lo que sería la coparticipación de ganancias. Ahora, pero el IVA, digamos, el reconocimiento del IVA de la canasta básica también es... Sí, lo que pasa es que el IVA, obviamente que es un impacto desde el punto de vista fiscal para los gobiernos y los gobiernos provinciales. Vos cuando mirás cómo está distribuido el pago de ganancias, no todas las provincias tenían trabajadores con pago. O sea, no es lo mismo la provincia de Neuquén, donde tenés a los petroleros, claro. que en su gran mayoría estaban impactados por ganancias, que, no sé, te vas al norte del país, donde donde hay mucho trabajo de mano de obra intensiva y mal pago, ese sector no paga ganancias, No. con lo cual ahí perdía mucho. Ahora, sí el IVA es parejo para todos, más allá de que hay diferentes tipos de IVA dependiendo de la zona del país, pero digo, el IVA es un beneficio para todos, con lo cual termina compensando al gobernador, le termina compensando que ese trabajador pague menos por los alimentos que tener que recibir fondos vía IVA para hacer un plan social, por ejemplo. Exacto, claro. Entonces Le soluciona, le equilibra compensando. un poco. Claro, exactamente. Ganancias no da. No, ganancia Claro. no. Esto debería ser... A ver, claro, estamos hablando de algunas ideas que ha manifestado Massa, este proyecto Casareto ligado a Bordet. Claro. Bordet que se va, ¿no? Claro. Y que viene, se va y viene. Acá. Acá. Claro. O sea, sale Casareto, entra Bordet. Pero vos fíjate, sale Casareto, entra Bordet acá, entra Frigerio de Entre Ríos y Frigerio manda a la Corte Suprema Exacto. la con el demanda mismo- por la Claro. Con el coparticipación. mismo interés. Esto debería ser Exacto. incluido en el proyecto de presupuesto 2024. Cualquier modificación de impuestos tiene que pasar por el Congreso, más si va a ser coparticipable, si hay de cierta forma cómo va a cambiar esa distribución. Y dentro de las solicitudes están los gobernadores de los distintos espacios que administrarán provincias desde el 10 de diciembre. Ahí están bastante parejos con el pedido, haciendo con la calculadora cuánto nos toca y cuánto nos quitaron, ¿no? Además, porque ya los espacios provinciales, muchos ya avanzaron con los presupuestos. Claro. No están como el gobierno nacional. Muchos ya, sobre todo los que no cambiaron De signo de político. administración, el presupuesto ya está. Que en realidad es correcto así porque, bueno, nosotros tenemos este presupuesto y de paso a eso pedimos lo que necesitamos al gobierno nacional. Ahí quedó trabado, estamos trabados. Claro. Sí, acá el gran problema que tienen los presupuestos provinciales respecto de lo que puede llegar a pasar es que muchos aprobaron presupuestos, vamos a poner el caso Mendoza. Sí, Aprueba un presupuesto donde la planilla de obras, por ejemplo, sí, tiene impacto las obras que están planteadas en el presupuesto nacional. Claro. claro. Si esa planilla desaparece, la del presupuesto nacional, si esas planillas desaparecen, falta la parte del financiamiento del Estado Nacional para esas obras que planteaba Claro. la provincia, con lo cual incumple el presupuesto de la provincia, porque en realidad lo que se modifica es el presupuesto nacional, que es lo que no sabemos que va a hacer Milei. Claro. Si lo retira, si manda uno nuevo, si prorroga el de este año. Y lo mismo sucede con algunas provincias que siempre esperan la aprobación del presupuesto Claro. nacional para después enviar su presupuesto, como
particularmente lo hace la provincia de Buenos Aires. Mirá, Exacto. hay dos datos que las provincias no hacen política económica, básicamente, sino que lo hace la nación. Entonces, cuando uno mira los datos macro de los presupuestos provinciales, vos te encontrás con que todos repiten exactamente el mismo. ¿Cuál va a ser la cotización para el año que viene? La que dice del dólar. Claro. La que dice el presupuesto nacional. Estimaciones. ¿Cuál las es la mismas que estimación de inflación para el año que viene? La que dice el presupuesto Claro. nacional. Porque las provincias no hacen ese tipo de política monetaria ni ese tipo de política Sí, económica. exacto. Entonces ahora, los que aprobaron un presupuesto lo hicieron con las estimaciones del presupuesto que mandó Sergio Massa. Claro. Sí. Si Milei modifica esas estimaciones, ya te queda descalzado el presupuesto. Sí, claro. Bueno, ahí lo que estaba diciendo Fer, con respecto a la provincia de Buenos Aires, ya se anticipa que Kicillof, una de las gobernaciones que continúa, ya pide autorización a la legislatura para endeudarse por 150 millones de Claro. dólares. Hay que ver si lo logra hacer ahora antes de que cambie la gestión, no de él, pero sí a nivel nacional. ¿Qué más dice este proyecto? Ahí está, propone la modificación del artículo 42 de la ley 27.541, que dice este artículo: del producido del impuesto establecido en el artículo 35, el 35% se integrará a la masa coparticipable entre Nación y las provincias argentinas, con distribución en forma automática, según los porcentajes establecidos en la ley 23.548 y modificatorias de coparticipación federal de impuestos. Es decir, es el proyecto, en lo que la letra del proyecto es bien cortito, dice, Sí. modificamos esto y redistribuimos de esta manera Nada más. estos dos impuestos que por ahora no venían siendo distribuidos a las provincias. Creo que en realidad este proyecto no tiene posibilidad de ser tratado ahora, no como viene la actividad, pero sí es un disparador y lo pone en un papel y muestra cómo es la situación y la preocupación de las provincias. Creo que es la última, ¿no? Pero no me queda más. Ahí está, el resto será distribuido... avísenme. El resto será distribuido por el Poder Ejecutivo Nacional conforme a las siguientes prioridades. Por un lado, el financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Esto va a ser el 70%, recuerdo esto que se redistribuya, y el otro 30% va a ser el financiamiento de obras de vivienda social del Fideicomiso Fondo de Integración Socio-Urbano creado por la Ley 27453 y el Decreto 819 del 2019, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional. Esto va a ser el 30%. Así que veremos qué quiere hacer Javier Milei. En realidad no es... Yo creo que algunas de las cosas que nosotros hablamos no es que nosotros no las sabemos, es que no están definidas. No, claro. No hay secretismo todavía. Parece que no están las cosas. En muchos casos, primero se están definiendo las caras, que no está llevando poco trabajo. Y que no están definidas, Que no más están allá definidas. que aparecen como ya definidos, pero no están definidos. No. Se están generando dilemas entre los mismos espacios que estén en el PRO, en los libertarios, en esta necesidad de cubrir un montón de casilleros. Bueno, a ver, pensando en lo que puede llegar a pasar acá en el Congreso de la Nación, digo, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que salió Victoria Villarroel de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner y dijo, vamos a trabajar mucho en el verano. Claro. Un par de días más tarde salió el presidente electo Javier Milei y dijo, voy a llamar a extraordinarias el 11 de diciembre, asume el 10 de diciembre. Voy a llamar a extraordinarias el 11 de diciembre. Sabemos que están armando un paquete de leyes. Lo que no sabemos es qué tipo de leyes. Sí que hay una ley que es media obvia, media clara, que es la de ministerios. Sí. La ley van a modificar la ley de ministerios. ¿Por qué? Porque Milei plantea que va a haber 8 ministerios, Claro, ¿no? Si no me 8 equivoco. ministerios. 8 Exacto. ministerios. Con lo cual hay que modificar la ley que establece cómo es el organigrama del Estado Nacional. Ahora, el resto de las cosas no se sabe. Y cuando uno habla con los nuevos legisladores que van a entrar por la Libertad Avanza, lo que explican es que en realidad lo que saben hasta ahora es lo que Javier Milei habló respecto de lo que van a mandar al Congreso de la Nación. Javier Milei habló con algunos diputados, pero no hay nada escrito todavía. O por lo menos ellos no lo tienen. No sé, La reunión que tuvo, hoy va a ser la primera reunión del bloque completo Sí. después de haber ganado lo nacional. Milei ya tuvo una primera reunión con los libertarios que fue entre la primera y la segunda vuelta.
que no ganó la primera vuelta, Claro. que generó un montón de idas y venidas, y ahí precisamente no fue para contarle cuáles eran las ideas No. legislativas, sino para contenerlo. Claro, había que contener a la tropa porque... Claro, ese paso que por ahí, bueno, ¿qué les dijo en la reunión previa? Era otro el tema, era otro el escenario, Sí. no tenían claro, ni estaban arriba. Que quede claro que el paquete de leyes que están preparando son todas de perfil económico. Pero no esperemos nada que, por lo menos en esta primera etapa, nada que venga de otro lugar. Es más, Federico Sturzenegger, quien fue el presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, y que es una persona a la cual el presidente Milei dijo que admiraba, bueno, Sturzenegger hizo un trabajo que lo que hizo fue peinar 3.000 leyes, que hoy están en la Argentina, son 3.000 leyes de impacto económico, de diferentes formas. Y las dividió en tres. Aquellas que tienen que ser derogadas, aquellas que tienen que ser modificadas y aquellas que tienen que quedarse como están. Ese trabajo, que es de esas 3.000 leyes, se lo dio a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque era en el momento en que Patricia Bullrich era la candidata de Juntos por el Cambio y Federico Sturzenegger es un hombre de Juntos por el Cambio. Cuando Patricia Bullrich queda fuera del balotaje, ese mismo trabajo se lo dio a Milei. Y le dijo, acá hay un informe que dice, es una cantidad de hojas, que dice cuáles son las leyes que sí hay que mantener, cuáles son las que hay que derogar y cuáles son las que hay que modificar y qué es lo que hay que modificar. Con lo cual, buena parte del paquete de leyes que vengan van a estar sugeridas en este trabajo. Un trabajo que hasta ahora solamente lo ha visto Milei, Macri y Patricia Bullrich. Bueno, y Federico Sturzenegger fue quien lo hizo. Todos los que trabajaron Sí, y sí. Sturzenegger le puso a Pero está bien, pero digo, el equipo de Sturzenegger. Sí. Pero digo, el resto de los diputados libertarios que van a jurar ahora el 7 de diciembre y que van a asumir en la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre, no lo vieron todavía. Claro. No saben de qué se trata, no saben si, por ejemplo, las leyes que financian, no sé, las exportaciones incrementales de los sectores productivos, si son de las que hay que conservar, si son de las que hay que modificar o si son de las que hay que derogar. Claro. Eso hoy lo está manejando muy poca gente, donde está particularmente Milei. Y hasta ahora no le han bajado nada a los Ahora, legisladores. en el medio está también otro nombre que es Caputo. Claro. Que va a ser el ministro de Economía y que hoy está en los Estados Unidos junto con Milei, que seguramente estarán viendo esa propuesta de Sturzenegger. Sí. Y que a lo mejor Caputo tiene otra receta. Sí. O más corta o más extensa, pero lo cierto es que a lo mejor es diferente. O a lo mejor no, a lo mejor coincide. Y dices, un buen trabajo, podemos empezar con esto. Bueno, está trabajando el presidente electo en... Están trabajando por lo que se ve, en la digamos, están propuesta. trabajando en lo urgente, además. Claro. En acercarse otra vez a Brasil, También. ¿no? Sí. Acercarse a China, bajar un cambio de lo que fue un poco la campaña. Ya Milei venía bajando un cambio en el último tramo, como decíamos antes, de la primera, segunda y tercera generación, bajar un cambio y ver lo que es la economía real, cómo funciona. No podemos pelearnos con Brasil, no podemos dejar de venderle a China. Entonces, vamos a Estados Unidos a mostrarnos fuertes, llevamos figura, hablamos con Georgieva por Zoom. Sí. Estaban ahí tejiendo Sí, recién, ¿no? claro. Su figura. Sí. No es una figura de trayectoria política tampoco. No, eso también, en paralelo a eso, demuestra lo que está demostrando el armado político, es que da la sensación de que detrás de ese pragmatismo que está empezando a mostrar de mandar a la futura canciller a Brasil a hablar con la gente de Lula, proponer que Scioli, que tiene buena relación, siga siendo el embajador, por lo menos en una primera etapa, de Argentina en Brasil, viajar a Estados Unidos para reunirse con la gente del Fondo Monetario Internacional y todo eso, ese pragmatismo, cuando uno lo ve, lo que sucede en las oficinas del Hotel Libertador, no existe porque lo que muestra es mucha improvisación. Claro. Todo el tiempo se cambian los nombres de lugares que son claves. Claro. La única persona que vos sabías que estaba confirmada antes del balotaje, que era quien iba a ser el presidente del Banco Bueno, Central, fue uno de Ya los... hay dos abajo. El Claro, primero en irse. Fue el primero en irse. Claro. A pesar de que era la única persona que Milei había dicho que estaba confirmada.
¿Y por qué se va? Porque apareció Caputo, que tiene una idea diferente desde el punto de vista económico, y ahí ya, eso que estaba confirmado, ya dejó de estar confirmado. Claro. Carolina Píparo, la diputada, que iba a ser la titular de la Hoy se reunía con Roberta. que hoy se reunía con Claro, Roberta, exacto. que ya había mandado gente de Píparo a reunirse con técnicos del ANSES, ya habían tenido reuniones informales, pero habían tenido reuniones, dejó de ser la futura titular del ANSES, rápidamente asumió ese rol otra persona y Píparo hasta ahora es diputada. Claro. Y Caputo que se Solamente reúne con representantes de los bancos Sí. y asegura que no va a haber demolición del Banco Central. No, Pero Un Milei comunicado que dice que es, señala que sí. sí. claro, ¿No? Pero es por ahí, digo, inamovible. de vuelta, por ahí aparece esto de es tercera generación, Claro. cuarta generación, digo, no queda claro Va a todo ser eso. más adelante. Lo que demuestra, por eso digo, cierta improvisación a la hora del armado. Pensémoslo de esta manera, juntos por el cambio, cambiemos. Cuando gana las elecciones presidenciales, que ya tenía un desarrollo político más amplio, gana las elecciones presidenciales, gana el Ejecutivo Nacional, gana la Ciudad de Buenos Aires, gana la Provincia de Buenos Aires. Claro. Nunca en la historia la misma fuerza política gobernó las tres administraciones más importantes, Sí. digo, obviamente la Nación, más la Ciudad de Buenos Aires y más la Provincia de Buenos Aires por presupuesto, cantidad de habitantes, cantidad de votantes. Nunca ninguna fuerza política pasó por eso, no tenían gente. Hubo un momento donde el armado de la administración pública, que necesitas secretarios, subsecretarios, ministros, para la Provincia de Buenos Aires no les alcanzaba. Claro. Ni te pido que sean Bueno, especializados. ahí empezó, Alguien, por lo menos. ahí No les empezaron alcanzaba. a nutrirse de la ciudad de Buenos Aires. Claro, Claro. ¿No? claro. Bueno, acá lo que Ahí estamos pasa, viendo... viene ese pase. Lo que estamos viendo es que Milei, sus conocidos, su gente de confianza son todo del sector privado, no son del sector público. Claro. Entonces, todos los que van llamando de su lado son del sector privado o de acuerdo político. Caso Osvaldo Giordano en la ANSES es el acuerdo político con Schiaretti Claro. y Randazzo. Claro, exactamente. Bueno, y ahí es por qué se ven estas diferencias. Y hay que ver también estas diferencias y estas marchas y contramarchas, cómo empiezan a repercutir puertas hacia adentro de la Libertad Avanza. ¿no? Nosotros estuvimos desde el comienzo, le dicen. Claro. Nosotros, Claro. Ramiro Marra pregunta. Porque ¿y a mí? también, por ejemplo, en el área de seguridad, en varias ocasiones, el presidente electo dijo que era un área que iba a ser De Victoria Villarreal. designada por parte de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación. Bueno, vos fijate... Y está nombrándose a Patricia Bullrich y como respuesta la vicepresidenta empezó a recorrer toda la fuerza de seguridad. Claro. Sí, claro. Claro. ¿No? Que cada vez que salió el otro día de un encuentro con la Policía Federal, la cúpula de la... es más, hubo... En Almería también. Cuando vos ves el proceso de traspaso del Ministerio de Seguridad, ya está el que vendría a ser el comisario general designado, pero no tenés ministro. Claro. Ya supuestamente lo tenés. Y Villarroel dijo, bueno, es la primera vez que viene una vicepresidenta acá. Lo que pasa es que la vicepresidenta o No la se ocupa de esos vicepresidente temas. no tiene nada que hacer porque el Claro. jefe de las fuerzas es el presidente. Es el presidente. Claro. O sea, Y además porque el rol del vicepresidente en general no es ejecutivo. No, claro. Es predominantemente legislativo. Es legislativo por y la división, sí. como es el presidente del legislativo. Entonces Sí. no Por eso nunca fue un participa, por eso vicepresidente. nunca fue. Claro. No es porque no los valorara, sino porque no... No tiene nada que hacer ahí. Las fuerzas de seguridad se sorprendieron, Claro. en definitiva, al recibir la visita Sí. de la vicepresidenta electa. Sí, ¿no? exacto. Pero bueno, ahí también jugó, como decimos, la interna. Claro. Y también el reclamo de muchos de esta construcción que viene de hace no tantos años, de la construcción de los libertarios. Bueno, ¿quiénes fueron los que estuvieron desde la primera hora? Claro. ¿Cómo se la jugaron? ¿Cómo fueron trabajando? Y ahora viene un equipo externo a copar Claro. todo, ¿no? Bueno, lógicamente. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando sobre estos temas. La agenda que tiene la Cámara de Diputados de la Nación y los próximos días, a partir de lo que va a ser lo que sucede en juicio político, la semana que viene la jura de los nuevos diputados y diputadas nacionales, todo esto después de la pausa. Esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida.
Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. Dos descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en el inicio de una semana en la cual estamos esperando para la jornada de mañana un cierre, por lo menos en lo que tiene que ver desde el punto de vista del debate que se dio a lo largo de todo este año en la Comisión de Juicio Político, de lo que es el seguimiento del juicio político y las causales que encontró el oficialismo para avanzar con un juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mañana estaría, por lo menos así señalan desde el oficialismo, en condiciones de firmar el dictamen. Veremos qué es lo que ocurre a partir de las 3 de la tarde. Presencia... Algunos están anticipando presencia de la totalidad de los diputados del oficialismo y de la oposición, algunos firmando el dictamen de mayoría a favor, los 16 diputados y diputadas del Frente de Todos. Por el otro lado, los 15 diputados que responden a la oposición, entre ellos 14 de Juntos por el Cambio y uno que es el Topo Rodríguez. Sí. ¿No? Habrá que ver cómo se definen finalmente esos dos dictámenes. Lo que dijo post elecciones es que se mantenía con la postura en contra que había manifestado durante todo el año. Más allá de el apoyo que dio al candidato de Unión por la Patria, dijo que esto era un tema por separado y que no iba a votar a favor. O sea, ese 16 no se convertiría en 17. Sí, él estuvo, Alejandro Topo Rodríguez, cuando arrancó el juicio político, él estuvo en las primeras reuniones, hasta que hizo un planteo lógico. Que fue pedirle a las autoridades de la comisión, al bloque del oficialismo, la citación del presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque el juicio político a la Corte se inicia a partir de, como decíamos anteriormente, una reunión de Alberto Fernández con mandatarios provinciales. Claro. En diciembre del año pasado. Exacto. Ahí hay un documento que firman el presidente y los mandatarios. Ese documento lo toman los diputados nacionales, Germán Martínez, Rodolfo Tailade, el diputado Valdés, y ese documento termina siendo el fundamento de un pedido de juicio político
que llevan adelante los diputados y las diputadas del Frente de Todos aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que pide entonces, como manera lógica, en la comisión Alejandro Topo Rodríguez? Es, citémoslo a Alberto Fernández, ¿por qué impulsa al presidente de la Nación, para conocer, a ver por los motivos. Bueno, eso fue el primer rechazo que hubo en la comisión. Claro. Y a partir de ahí, por supuesto, Alejandro Topo Rodríguez dejó de ir a la comisión. Voy a ir a la comisión. O sea, esto mañana, bueno, se entiende que Claro, va a estar. mañana ya es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, mañana termina básicamente, porque si no se dictamina para mañana ya cae el proceso. Después se cambia, aunque al principio el pedido de juicio político lo hace el presidente de la Nación, la presentación del juicio político lo terminan haciendo los diputados del bloque del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque cambia. Si lo presentaba el presidente de la Nación, Era un año solo. el Estado parlamentario Sí. era de un año solo. Al presentarlo los diputados pasa a ser Entra a través de un proyecto firmado Claro. por diputados, sino un proyecto que viene como del Ejecutivo. del Ejecutivo, y Habían hecho cambia y queda por 3 años, con lo cual le da, el oficialismo sabe que hoy no tiene el número en la Cámara de Diputados, los 2/3, para poder avanzar con el juicio político si es que va al recinto, pero no sabe qué puede llegar a pasar dentro de 2 años cuando haya elecciones de medio término, y puede ser que consiga un número. Claro. Digo. Entonces, le da la posibilidad de tenerlo durante 3 años con Estado parlamentario, también como contracara de eso, de conseguir el número dentro de 2 años, y además de que la Corte Suprema también sepa que existe la posibilidad de que dentro de 2 años, Unión por la Patria, el Frente de Todos, o como se llame en ese momento, tiene eso ahí latente. Claro. Si consigue el número, puede avanzar. Bueno, Javier Milei adelantó que él rechaza el juicio Sí. político a la Sí. Corte. O sea que de tener los números, la Libertad Avanza va a descartarlo. O Va a por lo descartar. menos, desde Casa de Gobierno no va a haber ninguna señal al Congreso que indique avancemos con un juicio político. Sí, no, para Quedará... nada. Pero ahí. queda el dictamen. Pero queda, Pero el queda, dictamen. obvio. Siempre es posible de activar. Sí. No es un área en el cual haya dado demasiadas precisiones, Milei, siempre con la prioridad en lo económico, pero Cuño Libarona ya se Sí. reunió con la Corte Sí. Suprema, lo cual lo muestra de la vereda contraria, Claro, ¿no? y que seguramente uno puede presuponer ninguno de los dos sectores, ni Cuño Libarona ni la Corte, hablaron sobre esa reunión o hablaron puntualmente algunos detalles de esa reunión, pero uno presupone que ese tema estuvo en la reunión, Sí, claro. el juicio político. Sí, y además esto que hablábamos, por ejemplo, bueno, ¿qué va a pasar cuando vengan reclamos de las provincias contrarias a lo que es la política del gobierno nacional? ¿Cómo van a actuar? ¿Van a actuar discrecionalmente según quién hace el reclamo? ¿Todas las provincias igual? ¿Qué margen le va a dar la justicia también para dejar actuar, no? ¿Cuánto? Claro. Si dictaminan rápido, si dictaminan más, digamos... Lo sabe hacer bien la Corte, Claro, eso, ¿no? exacto. De un día para el otro. También, no olvidemos, Javier Milei tiene que cubrir los puestos en la Consejo de la Magistratura, Sí. tiene que definir un nuevo integrante, también tienen que salir los integrantes de acá, tiene que cubrir la vacante de la Corte, Sí. tiene que cubrir al procurador, tiene un montón de tareas en lo judicial, más allá de las reformas, lo que quiera hacer. Por lo pronto tiene lugares por cubrir. Tiene que cubrirlos y tiene que consensuar con Claro. Unión por la Patria en el Senado Nacional, que Exacto. necesita una mayoría especial para... Exacto. sí o sí necesita votos de Unión por la Patria. Sí, Unión por la Patria, siendo primera minoría durante estos últimos 2 años, ni cerca estuvo, No. tampoco. Exacto. O sea, no es muy auspicioso el panorama para la Libertad Avanza tampoco. Claro. Ni tampoco es auspicioso para la conformación de la Corte Suprema. Tampoco. No. No, No. son cargos que son extremadamente difíciles de cubrir. Pero que y- son necesarios cubrirlo. Digo, en algún momento tendrán que sentarse las fuerzas políticas y decir, tenemos que Bueno. cubrir el cargo de ministro de la Corte. ¿No? Falta una... En principio, no solo que falta un integrante de la Corte Suprema, sino que falta una mujer integrante Sí, claro. en la Corte. No estipula la Constitución que... o la ley que modificó el número de integrantes de ministros de la Corte, no dice que tiene que ser 4 y una mujer. No. Pero Macri ya aprobó con decreto y no funcionó. y no funcionó. Así que, por eso también las dificultades. No hay otra forma que por No, el Congreso. No, claro. No hay otra forma. Y, a ver, lo que uno parece suponer es que al gobierno saliente le costó cubrir esas vacantes
por la interna propia del gobierno más que por conseguir los votos externos. Sí. Es más, en algún momento, a la hora de pensar en el procurador general, la oposición dijo, Sí. tráiganlo. ¿A Rafeca? Sí, ¿Al barrio? tráiganlo porque puede ser que venga algo peor, entonces votémosle a Rafeca. Y la interna hizo que eso no progresara. Digo, hoy no es la interna, me parece, pero es muy difícil con... La Libertad Avanza tiene una debilidad muy fuerte respecto de la actividad parlamentaria y la decisión parlamentaria. Y lo tiene que hacer todo a través de acuerdos. Claro. Y en esos acuerdos es tan fuerte la debilidad que tiene que lo más probable es que el acuerdo sea te impongo el nombre y vos acompañame más que yo te impongo el nombre y ustedes acompáñennos. Claro. Que es lo que está sucediendo y por eso la reunión de los legisladores de esta noche que contaban hace un ratito. Lo que se está viendo es que de los sectores que acompañaron a Javier Milei en las elecciones están empujando nombres con mucha más fuerza que los nombres que trae la Libertad Avanza. Por dos razones, básicamente. Porque no tiene número en el Congreso, si es una minoría, por más que en la Cámara de Diputados tenga 38 diputados, solamente el bloque del PRO tiene más diputados que la Libertad Avanza. Claro. Y lo otro es que, de vuelta, la experiencia política es menor respecto de sus socios circunstanciales. Cuño y Varona, antes de aceptar ser el próximo ministro de Justicia, tuvo varias reuniones con Garabano. Y es una persona con mucha experiencia en el mundo judicial, en Comodoro Pi, y con mucha experiencia en la política judicial. Y sin embargo tuvo que ir a reunirse con alguien que fue ministro de Justicia para hablar sobre lo que significa ser ministro de Justicia. Claro. Imagínense el resto, ¿no? Digo, me parece que es una debilidad que hoy lo pone enfrente a Milei con una incapacidad fuerte para poder cubrir esos cargos. Bueno, vamos a hablar de la agenda que tiene el Congreso Nacional porque parte de los diferentes proyectos que hay tienen que ver con la energía. Por ejemplo, el proyecto de ley de hidrógeno que ha enviado el Ejecutivo aquí al Parlamento Nacional y que tiene que ir avanzando. Está todavía sin avanzar en las comisiones respectivas. Sobre el tema energético hablamos con el diputado Carlos Selva, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, de esta manera. Hay muchos temas que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con sectores, pero después está esto que te decía al principio, hay muchos proyectos por unanimidad y algunos, acordate que quedó pendiente todo el tratamiento de las universidades. Claro. Acordate de eso, que son 8 universidades que tienen el consenso de todos los sectores, salvo del bloque de la oposición. Obviamente que esto no es novedad, pero creo que la sociedad tiene que saber que tampoco hemos podido avanzar en 8 cuestiones estratégicas que son en algunos lugares son de nuestro partido y en otros no son de nuestro partido tampoco. Han sido los que han ido avanzando y han ido evaluando el Ministerio de Educación cuáles son los que están en condiciones de viabilizarse. Bueno, eso también es un tema que lo queremos poner en debate. Yo no te puedo decir por qué no se avanzó, porque no he estado en las reuniones de labor parlamentaria, pero digo, particularmente, hasta yo tenía compromisos de legisladores de la oposición, particularmente el presidente de la comisión, de avanzar con este tema. Después ha habido vaivenes y que no los conozco cuáles han sido, pero que realmente no hemos podido avanzar con este tema es algo difícil de explicar, porque vuelvo a repetirte, no son temas que son a libro cerrado, son temas que han tenido debate, han tenido información, hemos estado participando de charlas informativas respecto al tema, hay consideraciones que creo que todavía están abiertas para hacerse, ya hubo modificaciones al proyecto original, ya se incorporaron modificaciones, así que realmente desconozco por qué no hemos podido avanzar en este tema. Bueno, ahí estaba Carlos Selva, desconoce por qué no se avanzó con diferentes temas, entre otros temas, el tema energético, el tema de hidrógeno. David, ¿qué podemos decir? Bueno, es cierto, no se avanzó, es un proyecto que envió el Ejecutivo Nacional hace meses, donde hay una parte de la discusión que llevaba adelante el ministro de Economía
el ministro de la Producción, Culfas, después el ministro de Economía, Massa, que tiene que ver con la agenda energética, entendiendo que la Argentina tiene una oportunidad de generación de dólares, de generación genuina de dólares, a través de la agenda energética. Claro, bueno, igual el gobierno decidió avanzar con el proyecto de ley de gas natural licuado. Sí. Prácticamente entraron los dos en el mismo momento. Sí. Pero tomó la decisión de decir vamos con GNL, no vamos con hidrógeno. Sí, ¿por qué? Porque en realidad el problema con hidrógeno es que, y con la diferencia entre GNL e hidrógeno es que aunque vos necesitas en ambos casos una inversión de capital muy, muy fuerte, el GNL ya está establecido en el mercado global, el hidrógeno está empezando. Claro. Te da, como de alguna manera, tenés una ventana un poquito más grande para poder avanzar en este tema. Bueno, decíamos, el gobierno envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para promover el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero. Esto, que en el mundo avanzaba, se frenó, obviamente, con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, donde los países, los grandes países consumidores de energía, que venían en un cambio de la matriz energética hacia eso, cambiaron, obviamente, toda esa estructura energética porque entró en conflicto uno de los países productores de gas más grandes del mundo. Claro. Entonces, ¿y a quién le compraban? Entonces empezaron a cambiar la matriz energética. El objetivo es fomentar las inversiones, el desarrollo científico y tecnológico. Esto que decíamos antes, vos necesitas que vengan capitales especializados en este tema, que no hay tantos en el mundo, hacer una inversión de capital muy, muy fuerte, porque no hay nadie en la Argentina ni en la región que lo pueda hacer. Tiene que venir alguien de los países centrales con mucha, mucha plata para poder avanzar en este tema, con lo cual entonces vos lo que haces es, obviamente, fomentás la inversión a través de rebaja de impuestos, beneficios y ese tipo de cosas. ¿Cuántos tipos de hidrógeno hay? Bueno, el verde es aquel obtenido total y exclusivamente a partir de fuentes de energía renovables. El azul es el que en el proceso se involucra la utilización o transformación de combustibles fósiles, petróleo. El rosa es aquel producido a partir de energía generada exclusivamente de fuentes de origen nuclear. ¿Sí? Esos son los tres tipos de hidrógeno que vos hoy, o por lo menos hasta hoy se conoce, que podés empezar a desarrollar. ¿Qué es lo que busca el proyecto de ley? Lograr la certificación en origen con estándares de seguridad reconocidos a nivel internacional. De vuelta, hay muy pocos países que los están desarrollando, pero vos tenés que entrar en ese mercado, de esos países que lo están desarrollando. Entonces la certificación no tiene que ser propia, tiene que ser de esos países que son los quienes te los van a comprar. Desarrollar la cadena de valor con proveedores locales. No hay proveedores locales para esta industria. No existe en la Argentina proveedores locales para esta industria. O sea, vos tenés que hacer una planta de hidrógeno verde, bueno, pues, obviamente lo que tiene que ver con el armado de la planta, los ladrillos, sí, vas a encontrar proveedores, obviamente. Ahora, con todo lo que tiene que ver con la tecnología que lleva, no hay proveedores locales, entonces tenés que generar una cadena de valor propia para esta industria. Monitorear los proyectos y estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que superen los niveles declarados. Realizar inversiones en investigación y desarrollo. Obviamente lo que se busca es incentivar tanto inversiones externas como internas para empezar a trabajar en este tipo de energía y el desarrollo de esta energía, que la Argentina hasta ahora no tiene nada de nada. El tema es que todos estos proyectos, una vez que estén aprobados, necesitan y llevan un tiempo hasta que se puedan poner en marcha, digamos. Y de hecho acá hubo reuniones para el tema de GNL, hubo reuniones informativas. También hubo ahí, ¿se acuerdan? El cruce entre, bueno, es política de Estado, corresponde a YPF, quién lo lleva adelante. Un tema que, por lo que vemos en la gestión que viene, no es menor quién lo lleva adelante, quién pone el dinero, si son inversiones extranjeras, si son inversiones privadas, o sea, un montón de... El tipo de contrato, cómo es, qué formato de contrato es, si es una concesión. Sí. Y además porque en algunos casos también varios de los proyectos que se hicieron acá, creo que el de gas natural, tiene algunos beneficios impositivos también, que la línea del gobierno que viene no estaría tan de acuerdo con eso, ¿no? Sabes que no, pero a pesar,
digo, esto es una discusión cuando uno empieza a mirar esto, ¿qué es lo que dice? Bueno, los países que están más desarrollados desde el punto de vista de su matriz energética pueden empezar a trabajar en este tipo de cosas pensando en que contaminan menos. Y entonces hay toda una política que tiene que ver con cambiar la matriz energética hacia un proceso que genere menos contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación genera un efecto invernadero que después repercute desde el punto de vista de lo social y desde el punto de vista de lo económico. Si hay alguien que hasta ahora dijo que no creía en esas teorías, es Javier Milei, que básicamente dice que el cambio climático no existe como tal. Sin embargo, en la plataforma de La Libertad Avanza está el desarrollo del hidrógeno. Uno podría decir, bueno, si no creen en el cambio climático, que es lo que dijo Milei muchas veces, ¿por qué subieron esto? Bueno, porque es un desarrollo que a mediano y largo plazo, cuando los países empiecen a cambiar totalmente la matriz energética, le puede generar a la Argentina muchísimos ingresos. Y además lo posicionaría a la Argentina en el escenario global de los países productores de energía, en todos los sectores de producción de energía. Vos vas a tener petróleo, vas a tener gas, tenés energía eólica, tenés energía solar en el norte del país, tenés gas natural licuado, tenés hidrógeno. Entonces la Argentina podría entrar al escenario global como un proveedor global de energía. Digo, el interés pasa por ese lado. ¿Qué beneficios propone el proyecto? Como son inversiones muy fuertes, tendrán 30 años de duración y alcanzarán a personas residentes en Argentina, deberán garantizar un mínimo de contenido nacional, ¿sí? Esto es, ponen plata, pero parte de lo que se hace tiene que ser de producción nacional para acceder a estos beneficios. Se creará un fondo destinado a financiar proyectos de fabricantes de equipamiento de la cadena de valor del hidrógeno de bajas emisiones, incluirá el aporte del 0,5% de las inversiones. Le dice a las empresas internacionales que planean venir a hacer una inversión en la Argentina yo te voy a cobrar el 0,5 de todo lo que vos vas a invertir. ¿Para qué? Para generar esa cadena de valor que no tengo. Para generar esos proveedores que hoy no existen en la Argentina. Funcionará una agencia nacional de hidrógeno, asesorará y trabajará de manera conjunta con las autoridades de aplicación. Bueno, esto obviamente si el proyecto lo toma La Libertad Avanza, esta última parte va a desaparecer. Claro. Porque más burocracia estatal. Claro, no va a haber agencia. La Libertad Avanza entiende que esto es burocracia, esto es ensanchar el Estado, y entonces como se ensancha el Estado, no, que lo va a tener que hacer alguien, la Agencia Nacional para asesorar. Será cuando arranque en la función, en la gestión pública y el empleado le diga, esto no me corresponde, la verdad. Yo venía trabajando en petróleo y ahora vos querés que haga hidrógeno. No, a mí no me corresponde. Bueno, se va a topar con algunas cosas prácticas, ¿no? En algún lugar tiene razón, básicamente, porque un trabajador petrolero no necesariamente tiene que saber de hidrógeno. O sea, cuando uno piensa en una agencia nacional de hidrógeno, uno piensa que va a haber alguien que entienda del tema, que no me van a llamar a mí para ir a esa agencia, sino a alguien especializado en el tema. Bueno, tiene esa lógica. Ahora, la pregunta es si vos en la estructura que ya tenés a alguien que sepa del tema. Buenísimo. Bueno, si no lo tenés, lo vas a tener que contratar. ¿Y cómo lo vas a contratar? ¿Como un trabajador de la industria petrolera? No. No vas a poder hacer eso. Pero bueno, este proyecto que está ya hace varios meses en la Cámara de Diputados, llega a fin de año sin ser tratado. Ahora, cuando uno ve de vuelta la plataforma que presentó Javier Milei en la justicia electoral, el hidrógeno verde figura como una de las opciones con las que La Libertad Avanza planea trabajar, con lo cual puede ser que este proyecto lo tomen los diputados, lo reformulen o lo mantengan y el año que viene vuelva otra vez a tratar de ser discutido en el Congreso de la Nación. Bueno, gracias David, porque esto tiene que ver con la agenda, ¿no?, que tiene el Congreso por estas horas. Mientras tanto estamos esperando la nueva agenda. Nueva agenda que el presidente electo ya adelantó que va a convocar a extraordinarias, que asume el día 10 y que el día 11 va a estar enviando una serie de proyectos aquí al Congreso Nacional. Entre otros puntos a saber, y veremos si
desde el día de hoy hasta el día 10, cuando asuma Javier Milei, los referentes de La Libertad Avanza tienen alguna información, empiezan a tener información respecto a qué proyectos avanzar o no de los que hoy están en agenda. Claro. Por ejemplo, hablábamos este proyecto de hidrógeno, de promoción del hidrógeno. Es un tema que habrá que resolver. El proyecto de gas natural licuado salió de diputados, pero está todavía en el Senado. Sí, no es ley. No es ley, entonces falta la definición política de decir avanzamos o no avanzamos con este proyecto. Sí. ¿No? Me parece que como ese hay otros. Estamos hablando de educación. ¿Qué va a pasar con el financiamiento educativo y que suba 2 puntos del PBI de aquí al año 2030? ¿No? No, habrá que ver. Hay habrá muchas que ver. preguntas. Yo creo que sí, que antes del día 10 vamos a tener algunas. Me parece que también necesita primero el equipo económico algunas precisiones. Sí, claro. Necesita ponerse al tanto de los números también. Ya se están haciendo, por supuesto, las transiciones, pero bueno, estar bien embebido de lo que va a ser por lo menos los 100 días, ¿no? Que siempre se habla de los primeros 100 días de una gestión, darle, en realidad, cuando se habla de los 100 días es darle una oportunidad y darle ese beneficio de, bueno, se está acomodando y viene con renovado. No podemos pretender que el 11 ya esté cambiando las cosas y bajando la inflación. Sabemos que no, se le dan 100 días. Coinciden generalmente hasta la llegada de las ordinarias, ¿no? Sí. Ese tiempo. Bueno, se entiende que el Congreso vamos a ver cómo se para en esos casi 3 meses que va a haber de trabajo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, veremos ahí qué es lo que pasa. Sí. Ese plazo de 100 días depende también mucho de cómo sea los proyectos que envíe claro, bueno, al sí. Congreso de la Nación. Digo, no es lo mismo que se tenga que discutir la ley de ministerios, de reforma de ministerios, que, por ejemplo, una ley que modifique el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro. Que es la plata de las empresas que eran... que tienen las acciones de ANSES. Claro, que eran privadas, que se estatizaron. Bueno, eso, digo, los ministerios seguramente cualquier oposición se lo da al oficialismo. Ahora, un proyecto de ley de ese tipo, como podría ser modificar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no importa si es el día 2 o el día 99, va a tener conflictividad. Bueno, vamos a compartir un momento de la programación que tiene Diputados Televisión con el programa de TV Entrevistas. Y hay este programa que lo conduce Horacio Embón y que tiene diferentes opiniones respecto a los invitados, invitadas que él va recibiendo y que va analizando diferentes temas. Reunión o charla que ha tenido Horacio Embón en DTV Entrevistas con la diputada Susana Landricini de esta manera. Yo trabajaba en la administración pública, volví a la universidad, de la cual tuve que salir en la época de la AAA, y me convocaron para ser asesora legislativa en comisiones parecidas a las que he estado aquí, educación, presupuesto y hacienda, igual que acá, cuestiones de economía, planificación y turismo, y cuestiones de pueblos originarios. Y hicimos la ley de desarrollo de comunidades indígenas. Yo fui muy participante con los diputados que me integraron a esa comisión. Después pasé a ser, después de 2 años, jefa de asesores de nuestro bloque, de ser asesora para a ser jefa de asesores. Y después de otros 2 años pasé a ser secretaria parlamentaria del bloque legislativo. Era la diputada número 13, digamos. A la vez seguía dando clase en la universidad en contrahorario. Criaba a mi familia. Pasados unos años renuncié, pasados 2 años, y me eligieron decana de la facultad donde trabajaba y dejé la actividad legislativa hasta el 19, en que me fueron a buscar para que
representar a las mujeres. Ya en el 95 me habían ido a buscar para representar a las mujeres y había integrado la ley dentro de la lógica del cupo del 30%, pero lamentablemente en tercer lugar. Y había que sacar el 100% para entrar, obviamente nunca se saca, y por lo tanto las mujeres de Río Negro quedamos afuera en la representación de diputada nacional. Lástima. En ese periodo. Pero vieron la revancha. Por la representación del cupo de género. Quedamos afuera por esta lógica. En el 19 me fueron a buscar nuevamente a la universidad donde yo estaba ejerciendo como docente investigadora y como secretaria de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la universidad. Y hablaron con el rector que querían que yo pasara a jugar esta candidatura. Bueno, lo pensé muy poquito y dije, bueno, es una oportunidad de poner energía. Sí, tal cual. Había que recuperar nuestra lógica nacional y popular en la defensa de la educación pública, de donde yo venía, de la salud pública. Yo soy especialista recibida en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata en planificación y administración de servicios de salud. Planificación y administración de hospitales. Mirá, no sabía eso. Yo había querido estudiar medicina, no pude irme a La Plata y hice esa carrera de muy grande. Y entonces, para mí, los sistemas públicos de salud y de educación y de seguridad social son sagrados. Bueno, ahí estaba Susana Landricini con Horacio Embón en DTV Entrevistas todos los viernes, a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, diputado Rubén Mansi. ¿Cómo le va? Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, diputado, a ver, uno puede ir haciendo también un balance, más allá de que falta todavía algunos días en relación al recambio, ¿no? Al recambio legislativo con los nuevos diputados, las nuevas diputadas, al recambio presidencial con la jura que va a ser el 10 de diciembre Javier Milei. Rubén, usted termina el mandato el próximo 9 de diciembre. Así es. ¿Y qué balance ya vengo en un proceso de balance interno y de proceso mental aparte con el equipo que hemos trabajado todos estos años, también de alguna manera lo venimos haciendo, ¿no? Sí. Bueno, nada. ¿Y qué balance hace? Siempre a uno le quedan cosas que le hubiese gustado terminar o completar, o por ahí uno dice hubiese puesto más la energía en este punto, no tanto en este otro. Pero el balance es bueno, es de mucho aprendizaje. Yo voy a rescatar una cosa porque me parece que es importante decirlo en esta Argentina agrietada y de tanto por ahí de gritos y no escucha, ¿no? En la Comisión de Salud, la tarea que se hizo en la Comisión de Salud fue muy buena estos años, a pesar de que no había contexto para trabajar un plan integral de salud y para dar el debate por la situación macroeconómica. No se puede hablar de un plan de salud para todo el país cuando la situación macroeconómica es tan lábil, tan vulnerable. Pero a pesar de todo eso, fuimos trabajando en algunos puntos que son claves y lo hicimos desde distintas miradas, muy democráticamente y con una conversación muy buena y muy enriquecedora entre las distintas fuerzas. Yo rescato mucho la actitud, bueno, en el primer tramo del presidente Yettlin, de Carmen Polledo como vicepresidenta, ahora Mónica Fein y Daniel Goyán como vicepresidente. Bueno, yo también vicepresidente, también me autorrescato, porque creo que todos hicimos un esfuerzo para que la comisión trabaje, y hubo voluntad en general de todos los integrantes de la comisión de llegar a acuerdos, y de hecho sacamos
muchos dictámenes por unanimidad. Más ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo hemos hablado acá en el programa cuando hacíamos un poco el balance de siempre el foco está puesto en la economía, siempre pasa por encima todos los temas y hay años que hay más posibilidades de temas de salud. El año pasado, por ejemplo, hubo más temas ambientales también que lograron, que este año no. Los temas educativos este año estuvieron casi invisibles. Y realmente salud logró meter agenda. ¿A qué se lo podemos atribuir? Y por ahí sí, a estos acuerdos que hay, a la voluntad del Ejecutivo, a la voluntad de los legisladores de ir también atendiendo a los reclamos, ¿no? que vienen de abajo, que en muchos casos. Y el cambio de perfil también del legislador, digo. Claro. Son todos médicos. Son todos médicos. No, bueno, no, pero digo, hay muchos médicos hoy en el Congreso Nacional, eran todos abogados. Claro. Y ahora hay muchos médicos. Yo creo que también es la realidad que se nos imponía, ¿no? Uno de los puntos débiles de nuestros sistemas o subsistemas en salud en general, tanto la parte privada, la pública, la de seguridad social, había que reforzar o hacer algo para intentar reforzar el recurso de enfermería. Y bueno, tuvimos la ley de enfermería, o sea, creo que tuvimos la cabeza suficiente como para detectar esos puntos claves en donde se podía avanzar, a pesar de la situación general que no era buena. Bueno, esa enfermería vino desde el Ejecutivo también. A veces la fuerza del Congreso necesita también, ¿no? Pero había trabajo del Congreso, había proyectos del Congreso, qué sé yo, por ejemplo, proyectos previos, Ocaña, por ejemplo. Claro. Entonces, después lo trabaja mucho Jetlin, la trabajamos en la comisión, o sea, hubo todo un proceso y es cierto lo que viene del Ejecutivo por ahí. Es un empujón. Es un empujón porque ya de por sí el oficialismo ya está permeado para tomar el tema. Claro. Pero se tomaron varios temas y quedaron algunos proyectos que yo creo que son muy buenos, que hemos logrado fusionar proyectos, por ejemplo el de agentes sanitarios, que hay un proyecto del doctor Goyán y otro mío, y lo hemos fusionado, hemos logrado hacer un texto único, un proyecto sobre ataque cerebrovascular, que es epidemiológicamente es de alto impacto. Hay un proyecto había un proyecto de la diputada Chala, del oficialismo, un proyecto viejo que se había caído, del Movimiento Popular Neuquino, de Alma Zapag, y un proyecto mío. Y hemos también logrado fusionar esos proyectos en un solo proyecto y tenemos dictamen favorable. Bueno, no le vamos a alcanzar a dar media sanción, pero creo que es un tema de impacto. De hecho, interesó mucho a la comunidad médica. A mí me invitaron a formar parte de un panel en la Universidad Católica Argentina para tratar este tema del impacto y la tarea de la legislación en el ataque cerebrovascular. Y acabo de estar también en Uruguay en el Congreso Ibero-Latinoamericano de Ataque Cerebrovascular, invitado también para formar parte de un panel de legislación y políticas en el ataque cerebrovascular. Lo digo porque es bueno que empiece a haber esa interrelación entre la sociedad civil y que ya la hay en un montón de temas, pero está bueno que en salud también entre la sociedad civil y la legislación que uno puede generar, ¿no? Claro. En muchas oportunidades fueron quienes pudieron impulsar en esto, como usted señalaba en algún momento de esta charla, la situación agrietada que hoy tiene la política, y la Comisión de Salud fue la que pudo encauzar la posibilidad de tener una agenda de consenso y que se abra el recinto de la Cámara de Diputados. Sí. Fue el gran disparador. Que fue bueno eso. Sí. Y hay muchas cosas que han quedado en el medio, ¿no? Así como pendientes, pero me parece que eso es importante. Por supuesto, hay otras cosas que definen más la situación del país, pero es importante también ir tratando de esbozar respuestas en acuerdos que pueden ser transversales a las distintas fuerzas. Yo anhelo, quisiera
que el nuevo gobierno tome esos acuerdos, esa agenda, esos temas, porque son temas de mucha gravitación, ¿no? Respecto a este punto, diputado, todo ese esfuerzo en el Congreso, en las comisiones, para encontrar esa transversalidad, respecto de lo que viene, que salud deje de ser un ministerio y pase a ser una secretaría. Bueno, a mí eso... Cambia, modifica. Yo creo que no modifica mucho, porque en realidad hay que decir la verdad. Los que verdaderamente conducen la salud, las políticas de salud, las definen más, sobre todo los ministerios de salud de cada provincia, porque la salud está absolutamente federalizada. Lo importante es que el Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Salud, póngale el título que sea, cumpla un rol de rectoría gravitante. Siempre se dice que los países que son unitarios tienen que tratar de generar ambientes y herramientas para federalizar o regionalizar el unitarismo. Y siempre se dice que los países federales, en su estructura, tienen que tratar de generar ambientes únicos para tratar de homogeneizar un poco las políticas. Hay una herramienta que yo creo que hay que potenciar, o por lo menos si yo fuese autoridad en salud a nivel nacional, o si fuese el presidente de la Nación, el COFESA, que es la reunión de todos los ministros de salud. Porque hoy es una reunión que a veces funciona y otras veces se convierte en un encuentro de amigos y de intercambio de opiniones. Pero no tiene incidencia real, no es vinculante claro, lo que el COFESA hace. Y en realidad sería un ámbito bárbaro para que el ministro o el secretario de Salud de la Nación se siente con todos los ministros provinciales y generen programas vinculantes o generen decisiones vinculantes. Eso unificaría muchísimo. A ver, ¿por qué quiero unificar? Mire, porque la verdad que en este país no es lo mismo nacer en Santa Fe, en la calle Santa Fe y Rodríguez Peña, que nacer en Tatón, un pueblo del norte de Tinogasta. No es lo mismo. La gente de aquí tiene muchas más oportunidades por complejidad, por cercanía, por un montón de cosas, que la gente de Tatón o de Fiambalá o de la Ciénaga del norte de Belén. La verdad es que uno quiere que la salud sea un servicio que se le preste lo más equitativamente posible. Nunca va a ser equitativo, pero lo más equitativamente posible. Hoy hay herramientas para eso. La digitalización, la telemedicina, programas unificados, la posibilidad de la teleconsulta, pueden ser grandes herramientas para la accesibilidad en la salud. Pero hay que trabajarlas y tiene que haber voluntad del gobierno nacional y voluntad de cada ministerio, porque el gobierno nacional puede tener la mejor de la voluntad, pero si los gobiernos provinciales no acompañan no se puede hacer. Entonces, yo creo que hay que pensar siempre eso. Yo veo que la gente de Cava siempre piensa que la falta de oportunidades o la falta pasa por lo económico, pero yo siempre digo, no pasa solamente por lo económico, pasa por lo geográfico. Pasa por el accidente geográfico en que uno nació o en que uno vive. La verdad que si yo me tengo que infartar, bueno, prefiero hacerlo a 3 cuadras de la Fundación Favaloro que hacerlo, no sé, en la puna catamarqueña. Sé que tengo más chances acá. Pero eso hay que tratar de irlo compensando. ¿Y cómo imagina, Rubén, la etapa que se viene, donde hoy se está pensando mucho en los números, se está pensando en el achique del Estado, se está pensando, bueno, veremos qué es lo que pasa con el presupuesto para estos temas de salud? Yo digo, trato de no enredarme en la madeja que se ha ido formando con cada una de las cosas, y tratemos de mirarlo un poco más desde arriba y un poco más
la mirada larga en la Argentina de las últimas décadas. Yo creo que nosotros hemos venido haciendo como una especie de péndulo donde pasamos de un, llamémosle, estatismo, que pasa a ser un ultraestatismo, a veces generando un Estado mega pero ineficiente, un Estado generador de déficit, un Estado que piensa que cicla en un nivel, pero no se da cuenta que a la larga o a la corta no se puede tener un país permanentemente en déficit. Esto es un péndulo. Y el otro péndulo es: el Estado no sirve, el Estado tiene que ser reducido a la mínima expresión, casi una expresión microscópica. La gente tiene que tener la libertad de elegir lo que quiere, cuando uno sabe que la libertad es relativa también, porque la libertad requiere de herramientas. Si yo no tengo dinero, no tengo oportunidades, vivo lejos de una universidad, por más que me digan vos sos libre de ir a la universidad, no soy libre. Mis condiciones soy yo y mis circunstancias, no soy yo solo. Entonces, creo que nosotros estábamos en este péndulo donde se había exacerbado irracionalmente el estatismo y la intervención del Estado, a tal punto que, bueno, nada, no quiero dar ejemplos porque no quiero entrar en polémicas menores, pero y ahora pasamos a este otro punto del péndulo. A ver, yo creo que las buenas democracias, las democracias republicanas, las democracias con buenas prácticas, no están ni en un extremo ni en el otro. Son democracias en donde conviven los extremos, pero en términos generales no pendulan de esa manera. Para generar políticas de Estado eficiente es muy difícil que los que están en este punto del péndulo se pongan de acuerdo con los de este punto del péndulo. Si no, nos acercamos un poco al centro, pero no un centro bobo a un centro que es no, un centro radical. No lo digo por la UCR, lo digo radicalizado en las ideas de que tiene que haber pluralidad, que tiene que haber alternancia, que tiene que haber derechos, que tiene que haber garantía para los derechos, pero que tiene que haber un Estado eficiente que nos dé seguridad, que nos dé justicia, que asegure el acceso a la salud, que asegure el acceso a la educación. Y en ese amplio centro, que alguna vez Alfonsín lo nombró como la ancha avenida del centro, creo que nuestro país va a encontrar o encontraría el camino del desarrollo. Y creo que muchos de esos ejemplos de éxito están en países europeos que a través de lo que significó en su momento la socialdemocracia o la democracia social cristiana, o en fin, esos partidos que pudieron desarrollar esos países. Bueno, estoy hablando del pasado, pero la conversación en una república democrática tiene que ser fundamentalmente de gente que no se vaya, que no pendule tanto en los extremos. ¿Dónde ubicamos a la coalición cívica entonces en este nuevo esquema? Estábamos hablando recién de Juntos por el Cambio. El viernes hubo una reunión de la mesa con los legisladores porque, bueno, cambió el escenario y ahora hay que ver dónde se ubica cada uno. ¿Dónde queda la coalición cívica? Ahí igual lo que hablaba el centro, hablaba de una opción más republicana, ¿no? Orientada a lo que defiende la coalición cívica, lo vi reflejado ahí. ¿Dónde se ubica ahora? Yo creo que todo se va a reconfigurar y se está reconfigurando. Hasta la fuerza que ganó La Libertad Avanza está viviendo un proceso de reconfiguración o de configuración, porque es una fuerza muy nueva. Y realmente creo que también el peronismo en su conjunto también se va a reconfigurar después del 10, y Juntos por el Cambio hay una especie de diáspora, pero acá quiero hacer una pequeña reflexión. La diáspora
se da sobre todo a nivel dirigencial, porque algunos creemos que nos tenemos que parar en esto que yo decía, en este espacio del centro. Otros han pensado que tenían que incorporarse o que debía de alguna manera parte de nuestra fuerza incorporarse al futuro gobierno. La diáspora se da ahí, pero la verdad es que hay un fenómeno que pocos se han detenido a remarcarlo. Yo creo que todo el mundo lo entendió, pero no se lo remarca. El votante nuestro, el votante de Juntos por el Cambio, el votante duro, el que nos acompañó en la PASO, a través del voto de Rodríguez Larreta, a través del voto de Patricia, y que nos acompañó ese 25%, 24% de Patricia, ese votante permaneció unido y decidió, no sé si está bien usado el término, por default, votarlo a Milei. Decidió ayudar a terminar con la continuidad de un gobierno neo-kirchnerista, pónganle el nombre que quieran, decidió eso. O sea que el votante nuestro votó unido, lo cual no quiere decir que ese votante no lo había elegido a Milei de primera instancia, no es un voto de Milei, es un voto de opción. Cuando yo me quedo con dos opciones y ninguna me representa, bueno, elijo la que me parece que me conviene más o que conviene más. Y eso fue lo que hizo nuestro votante. Pero eso no significa que convenga que nosotros formemos parte del gobierno de Milei. Eso es otra lectura, es otro nivel de lectura. Ahora, cuando uno mira esa reconfiguración que hace Juntos por el Cambio, hay un sector de Juntos por el Cambio que entiende que el votante que eligió como opción, porque tenía dos opciones para elegir a Milei, bueno, hay que acompañarlo de alguna manera, con equipos, con ayuda parlamentaria, con un montón de cosas que vendría a ser el sector del PRO. La coalición cívica dijo que no formaba más parte de Juntos por el Cambio. No, nosotros, es cierto que dijimos que no formábamos parte, pero eso no quiere decir que no vamos a acompañar cosas que tengamos que acompañar. Nosotros acompañamos presupuestos de Alberto, acompañamos acuerdos con el Fondo Monetario de Alberto, o sea, hemos acompañado a este gobierno y nosotros, que si hay alguien que ha sido desde la hora cero opositora a todo este proceso que inicia Néstor Kirchner, fue Elisa Carrió. Y sin embargo, a pesar de esa carga nuestra, esa impronta tan fuerte, no kirchnerista, tan crítica al kirchnerismo, nosotros entendimos que parlamentariamente teníamos que acompañarlo, porque en muchos temas, no en todos, por supuesto, pero nosotros no queremos poner bombas, no queremos enviar ni cartas bombas, ni queremos poner cazabobos. Pero la marcan tarea, una diferencia entre con lo que hace el PRO respecto, pero tampoco es todo el PRO, ¿no? No, bueno, está bien. Pero tampoco, hay matices. Sí, a ver si distinguimos en el PRO si es Ritondo, ¿lo votan? Bueno, yo no sé, pues ya no voy a estar. Claro. Yo me libero de esa. Qué lástima, se me escapó ahí nomás, ¿cierto? Zafo espectacularmente de esa respuesta. Mirá qué bien. Esa quedará para ya el sé resto. la respuesta de la coalición en general, porque, bueno, no es un gran amigo de la coalición cívica, pero bueno. Pero tampoco es un enemigo. Ahí está, bueno, está bien, entonces está bien. Bueno, ahí está. Rubén, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, gracias, que anden muy bien. Gracias. El diputado Rubén Mansi, diputado de la coalición cívica por la provincia de Catamarca. Bueno, haciendo un análisis también, un balance de la gestión y los tiempos que se vienen, ¿no?, aquí en la República Argentina y principalmente en el Congreso de la Nación. Nos vamos. Dani, David, gracias. Hasta mañana. A usted también, Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis. Gracias, nos reencontramos.
Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner.